Bernard Bredow, de nacionalidad alemana, de 62 años de edad, fue torturado y asesinado en su domicilio en la ciudad de Areguá, Paraguay, al igual que su hija adolescente de 15 años. El trasfondo de todo esto: valiosos violines Stradivarius. Bernard nació el 23 de marzo de 1959 en un pequeño pueblo de Alemania, cerca de la frontera con Austria. Pasó su infancia rodeado de la naturaleza y le encantaba andar por los bosques, y rápidamente se enamoró de las maravillas de las montañas de los Alpes de la Alta Baviera. A sus 14 años escribió sus primeros cuentos, construyó su primera guitarra y compuso algunas canciones. Con tan solo 23 años, Bernard restauró su primer avión, un biplano de los años 20. En 1975 descubrió su primer león de la Edad de Hielo, el animal heráldico de Bavaria. Este hallazgo iba a seguir siendo su gran secreto durante 10 años. Posteriormente viajó por Nueva Zelanda y comenzó sus estudios técnicos en química y farmacia. Luego fue a la India para instalar sistemas de fermentación para la producción de gas metano a partir de desechos domésticos como parte de un programa de desarrollo de la ONU. En 1985 nuevamente Bernard regresa a Alemania, en donde una filtración en el círculo de sus amistades le cambió la vida, debido a que las excavaciones de su espectacular hallazgo de mamut en 1975 se hicieron públicas. En su ciudad natal, Bernard descubrió uno de los terrenos de caza del Paleolítico más importantes de Europa para los neandertales. La prensa mundial informó por radio y televisión. El proceso de preparación y reconstrucción de los hallazgos estuvieron listos para su exhibición a finales de 1987. Científicos de todo el mundo estaban interesados en los métodos de reconstrucción tan novedosos e inusuales que Bernard utilizaba por sus hallazgos. En 1990, Bernard inició un nuevo capítulo en su gigantesca odisea, las expediciones a Siberia, en el hielo eterno. Colaboró con científicos rusos del Instituto Paleontológico de la Academia de Ciencias de Moscú. Bernard Bredow fue destacado científico arqueólogo, químico y gran aficionado a la música clásica, que integró la Orquesta Filarmónica de Berlín. Llegó a nuestro país, Paraguay, en el año 2015 y destinó su vivienda en la turística ciudad de Areguá. En Paraguay se dedicaba a la lutería, es decir, reparar violines y otros instrumentos de cuerda, además comercializar antigüedades. Su vida y la de su hija terminaron trágicamente en manos de criminales ladrones, según las hipótesis. El 22 de octubre del 2021 se produjo el hallazgo de los cuerpos alrededor del mediodía. Por Stephen Messing, amigo de Bernard, también alemán, quien al instante notificó el hecho a la policía. Stephen mencionó que el jueves 21 de octubre estuvo con Bernard en su casa y que después se retiró de allí. Añadió que se mantuvo en contacto telefónico con Bernard aproximadamente hasta las 21 horas de ese día. A la mañana siguiente, Stephen trató de hablar nuevamente con su amigo, pero como no le respondía ninguna de sus llamadas, decidió ir hasta su casa para ver qué estaba sucediendo. Fue allí que encontró los cuerpos sin vida de Bernard y de su hija en un salón de la vivienda y que luego ya llamó a la policía. En ese momento la policía manejó la información de que habrían sido asesinados en un presunto asalto. Según los datos oficiales, los malvivientes habían cortado el tejido de la propiedad en horas de la noche del jueves 21 de octubre
y se presume que 2 o más personas entraron desde atrás y estaban en busca de algo. Agregaron que se encontró en el interior de la vivienda un completo desorden y las manchas de sangre indicaban que probablemente los alemanes fueron muertos en otro sitio de la propiedad. El forense dictaminó que Bernard recibió un disparo en la nuca con salida en el cuello y existen señales que fue torturado antes de morir, pues tenía lesiones en el rostro y hematomas en el ojo. Su hija fue hallada en una tina con una herida de arma de fuego. La adolescente murió desangrada por la ubicación del impacto, no inmediatamente como en el caso de su padre. La fiscal del caso mencionaba a un medio de comunicación que tras entrevistas con los trabajadores de la casa, los vecinos del lugar y analizando la conducta y el actuar de cada una de las personas que se iban apareciendo en las escenas, se llegó a la conclusión de que los asesinos tenían que ser personas allegadas a esta familia. Fue así que trataron de deducir del hecho del por qué tenían que haber asesinado a la hija de Bernard. En ese momento se decidió llevar la investigación hacia las personas cercanas a Bernard, principalmente a los que se autodenominaron amigos del señor Bernard. El procedimiento consistió en realizar 3 allanamientos, 2 de ellos en simultáneo en el domicilio de Volker y de Ives, que habían sido anteriormente amigos de Bernard. Ives y Bernard ya tenían inconvenientes de larga data y de hecho que existen denuncias entre ellos. En este allanamiento se encontró guardado en el patio de su casa en un matorral un arma de fuego sin registrar y extrañamente Stephen, quien había sido el amigo que encontró los cuerpos, aparece en el domicilio de Ives en el momento en que se estaba realizando el allanamiento y trata de alterar las evidencias que pudieran ser encontradas en el lugar, ya que saca un arma de fuego del vehículo de Volker y lo trata de llevar hasta su vehículo particular. Esta arma en cuestión justamente coincide con el calibre de uno de los proyectiles que había recibido como impacto de bala el cuerpo de Bernard. La comitiva del allanamiento, al percatarse de esto, inmediatamente ordena la detención del señor Stephen. Tras estos allanamientos se incautaron varias armas de fuego y varios violines. Se presume que estos violines encontrados pertenecían al fallecido y que estos violines tendrían un valor incalculable. Y lo que se estaría buscando en casa de Bernard aquella noche del asesinato son los certificados de autenticidad de estos violines Stradivarius. Estos violines Stradivarius son consideradas reliquias de los años 1700 y 1800. Quedaron detenidos entonces Volker Grams, de 58 años, Ives Spartacus, de 60 años, y Stephen Messing, de 52 años, por la existencia de elementos que los indican como responsables de lo acontecido. En el tercer allanamiento realizado de viviendas en las ciudades de Asunción y Lambaré, encontraron documentos personales de la víctima, más violines, dinero en guaraníes y en euros, además de hojas con varias firmas falsificadas de la víctima, y un abogado fue detenido durante este procedimiento. Se trata del abogado Jimmy Páez Giret. Una de las últimas novedades del caso es que uno de los 3 alemanes detenidos como sospechoso del crimen de Bernard Bredow había solicitado su traslado a la cárcel de mujeres de Asunción, ya que temía ser víctima de agresiones sexuales, puesto que es transexual y había sido mujer en el pasado. Sin embargo, las autoridades se negaron al pedido, puesto que según sus documentos es legalmente hombre
en territorio paraguayo.